Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al Diario del Terror Ecuatoriano. En los años 80, cuando yo apenas era un niño, mi familia y yo vivíamos en una vieja casa de teja, en el centro histórico de Quito. Desde el techo, entre las antenas oxidadas y los hilos de ropa, se podía ver con claridad la silueta majestuosa del panecillo. La Virgen era nueva por aquel entonces. Apenas unos años antes la habían construido, y para muchos quiteños, su figura con alas era símbolo de protección. Pero para mi familia fue todo lo contrario. Mi padre, Manuel, trabajó en la construcción de la estatua. Era un hombre fuerte, de manos ásperas por la mezcla de cemento y el viento frío del cerro. Siempre volvía sucio, agotado, pero cuando nos veía a mí y mi hermana menor, siempre mostraba una sonrisa como si el cansancio del trabajo desapareciera. Sin embargo, hubo una noche que lo cambió para siempre. Recuerdo que llovía, un viento helado bajaba por las empinadas calles empedradas y se metía por debajo de las puertas. Las luces de la casa parpadeaban como si no quisieran presenciar lo que estaba por suceder. Esa noche, mi padre llegó más tarde de lo habitual. Tenía el rostro pálido, las manos temblorosas y los ojos no eran los suyos. No quiso comer. No saludó. Solo se paró frente a la ventana del segundo piso, desde donde se veía la Virgen a la que solo le faltaba la cabeza. Y entonces lo dijo, primero en un murmullo, luego en un grito que atravesó toda la casa. «No miren a la Virgen en la noche, no la miren». Mi madre corrió a abrazarlo, pensando que se había golpeado en el trabajo, pero él se soltó con violencia y bajó corriendo la calle empedrada. Yo lo seguí. Lo vi gritar frente a las casas vecinas, golpeando las puertas. «No la miren, no miren a la Virgen de noche». Varios vecinos se despertaron. Algunos lo conocían del barrio. Otros también trabajaban en la obra. Lo que ocurrió después fue aún más extraño. Otros obreros comenzaron a gritar lo mismo, como si todos hubieran visto algo al mismo tiempo, algo que no se podía explicar. Al día siguiente, mi padre no volvió, tampoco sus compañeros. Las autoridades dijeron que hubo un accidente y que quedaron enterrados, pero nunca vimos ningún cuerpo. Mi madre lloraba en silencio cada madrugada, y desde ese momento, en nuestra casa nadie volvió a mirar al panecillo por la ventana después de que se ocultara el sol. Pasaron los días, luego los meses, y mi infancia comenzó a crecer con una sombra sobre el alma. Cada vez que subía al techo, evitaba mirar hacia el sur, pero en el fondo, una parte de mí no podía dejar de sentir esa rabia. ¿Qué fue lo que vieron esa noche? ¿Qué le sucedió a mi padre? Con los años, aprendí a vivir con la ausencia de mi padre. Pero nunca olvidé su última advertencia. Se me quedó tatuada en la mente como una cicatriz invisible. Y entonces una noche, cuando cumplía casi 20 años, fue cuando todo sucedió. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento. Mi madre envejeció rápido, enfermo, y falleció. Nunca pudo soportar la ausencia de mi padre. Mi hermana se fue a vivir con un tío a Guayaquil, y yo me quedé solo en aquella vieja casa, donde la Virgen del Panecillo se asomaba cada noche como un espectro iluminado. A veces, en medio de la madrugada, creía oír los pasos de mi padre por el pasillo o su silueta tras la cortina del comedor. Pero solo era el viento, o eso me decía. Había aprendido a vivir con esa imagen congelada en el tiempo.
La figura alada de la Virgen, con sus ojos vacíos, mirando la ciudad como una guardiana muda. Pero por dentro, yo sabía que algo estaba mal. Nadie hablaba ya de la noche en que los trabajadores desaparecieron. Ni la prensa, ni la policía, ni los vecinos. Era como si todos hubieran sido obligados a olvidar. Pero yo no podía. La noche, que cumplí 20 años, cayó una tormenta sobre Quito como no recordaba en mucho tiempo. Los relámpagos abrían el cielo con furia y la lluvia rebotaba sobre los techos como uñas impacientes. Esa noche me acosté temprano, con la intención de no pensar. Pero el sueño que tuve fue peor que cualquier recuerdo. Vi a mi padre. Estaba en nuestra cocina, igual que antes, con su camisa manchada de cemento y su gorra azul. Sonreía, me hablaba con dulzura, me decía lo orgulloso que estaba de mí, de cómo había crecido, de cómo cuidaba a mamá. Me ofrecía una taza de café, como cuando yo era niño y él fingía que era café de valientes. Por un instante sentí que todo había sido un mal sueño, que nunca se había ido, pero entonces su sonrisa se desfiguró. Su rostro empezó a derretirse, como si fuera de cera. Y sus ojos estaban completamente negros, vacíos. Me tomó del brazo con fuerza y, con una voz cavernosa que no era la suya, me dijo: «No mires a la Virgen en la noche, no la mires». Me desperté empapado en sudor. El reloj marcaba 3:12 a.m. Me senté en la cama, respirando con dificultad. Afuera, los truenos aún sacudían las ventanas. Algo me empujaba desde adentro, un impulso extraño, una rabia que no podía controlar. Salí al patio, subí por la escalerilla de hierro oxidado que llevaba al techo y me quedé allí, temblando bajo la lluvia. Desde allí, como siempre, se veía la Virgen. Me arrodillé y supliqué, tanto como pude. La silueta de la Virgen brillaba tenuemente entre los relámpagos, y entonces el reloj de bolsillo que me había dado mi padre dio las 3:33 de la mañana. Lo recuerdo con una precisión casi enfermiza. Fue en ese momento exacto que sucedió. La Virgen movió la cabeza. No fue un truco de luz, no fue el viento. Giró lentamente hacia mí. Sus ojos ya no eran blancos. Eran dos pozos negros que se abrieron como bocas hambrientas. Sentí un dolor insoportable en las manos, como si algo desde adentro me estuviera destrozando los huesos. Caí de rodillas sobre las tejas mojadas. Cuando levanté las manos para mirarlas, ya no eran mías. Eran de piedra. No podía mover los dedos. El dolor subía por los brazos, por el cuello, por la espalda. Quise gritar, pero mi garganta se endurecía. Un sabor a tierra me llenaba la boca. La última imagen que tuve antes de perder la conciencia fue la de las alas de la Virgen extendiéndose, como si estuviera viva, como si estuviera descendiendo hacia mí. Y entonces todo se volvió oscuridad. Desperté con el cuerpo entumecido, aún en el techo. El sol apenas asomaba entre los tejados del centro. El dolor había desaparecido, pero mis manos aún tenían algo raro. Estaban frías, más duras. Entonces lo comprendí. Me había convertido en una estatua de piedra. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.